Hace miles de años se le hizo una promesa a un hombre llamado Abraham. Una promesa que atravesaría generaciones, crearía reyes, desataría conflictos y marcaría el destino de una nación. De esta promesa surgieron 12 linajes, 12 tribus, cada una con un nombre, una historia y una misión. Pero con el paso de los siglos, estas tribus desaparecieron. Fueron dispersadas, destruidas y algunas nunca volvieron a ser vistas. ¿Alguna vez te has cuestionado quiénes eran estas 12 tribus de Israel? ¿Por qué fueron escogidas? ¿Qué rol jugaron en las guerras santas, los reinos bíblicos y los acuerdos eternos? ¿Y por qué tantas de ellas se borraron de la historia como tragadas por el tiempo? Bienvenidos a Fe Imparable. Antes de comenzar, si este mensaje toca tu corazón, regálanos un like y déjanos saber en los comentarios cómo te ha inspirado. Nos encanta saber de ti. El libro de Génesis registra los nombres de los hijos de Jacob, el único a quien Dios llamó Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. 12 hombres, 12 linajes, 12 destinos proféticos. No eran solo familias, eran estandartes, tribus marcadas por un pacto celestial. Esto no es apenas una narración del pasado, es un sendero trazado en las Escrituras, desde la tierra de Canaán hasta el cautiverio, desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Porque en el capítulo 7, 12.000 de cada tribu resurgen, marcados para el fin de los tiempos. Prepárense, porque lo que están por escuchar no es simple historia. Es la revelación de un enigma que abarca milenios y que podría estar cumpliéndose en este preciso instante ante nuestros ojos. Todo comenzó con una voz, un mandato de lo invisible. Deja tu tierra, a tus parientes y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Así que Dios llamó a un hombre llamado Abraham, aún en Ur de los Caldeos, para iniciar un viaje sin brújula, solo armado con una promesa. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero Abraham no tenía hijos, y los años pasaban. Su esposa, Sara, ya anciana, seguía siendo estéril. La promesa parecía remota, casi absurda, hasta que en un instante inesperado, Dios cumplió su promesa, y nació Isaac, el hijo de la promesa, el heredero de un plan eterno. Isaac, a su vez, engendró a Jacob, y algo se transformó para siempre en Jacob. Una noche en soledad, luchó con un ser misterioso hasta el amanecer. Herido pero determinado, Jacob declaró: «No te soltaré a menos que me bendigas». Y allí el ángel le dijo: «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido». A partir de ese momento, Jacob, ahora Israel, se convirtió en padre de 12 hijos. Cada uno de ellos daría origen a una tribu. Cada tribu llevaría no solo un nombre, sino una identidad profética. Lo que comenzó con una promesa hecha en el desierto ahora estaba tomando forma. El nacimiento de un pueblo elegido por Dios, destinado a ser luz entre las naciones y también a cargar sobre sí el peso de un pacto eterno. Las tribus de Israel estaban naciendo, pero ¿qué representaba cada una y a dónde irían? La historia de las 12 tribus apenas comenzaba. Jacob tuvo 12 hijos, fruto de 4 mujeres: Lea, Raquel, Bila y Zilpa. Pero no era una familia común. Era una familia marcada por la rivalidad, los celos, la traición y las decisiones que resonarían durante siglos. A cada hijo se le dio un nombre con un profundo significado, nacido del dolor y las esperanzas de sus madres, y cada uno de ellos se convertiría en el progenitor de una tribu. El primogénito fue Rubén, hijo de Lea. Después vinieron Simeón, Leví y Judá, todos de Lea. Después vinieron Dan y Neftalí, hijos de Bila, la sierva de Raquel. Luego vinieron Gad y Aser, hijos de Zilpa, la sierva de Lea, y más tarde Lea dio a luz a Isacar y Zabulón. Finalmente, Raquel dio a luz a José y Benjamín.
los más queridos de Jacob. El primogénito fue Rubén, pero el corazón de Jacob pertenecía a José, hijo de Raquel, la mujer que amó desde el inicio. Debido a esto, José creció colmado de favores. Jacob le obsequió una túnica larga y colorida, como ninguna otra, una prenda de honor que lo diferenciaba de sus hermanos. Pero la túnica fue solo el principio. José comenzó a tener sueños, y eran extraordinarios. En uno, las gavillas de trigo de sus hermanos se inclinaban hacia los cielos. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Cuando José relató sus sueños, sus hermanos lo odiaron aún más. La envidia se convirtió en rencor. El rencor, en un complot. Un día cualquiera Jacob envía a José al campo para ver cómo estaban sus hermanos. Pero al verlo de lejos, se dijeron unos a otros: «Ahí viene el soñador. Matémoslo y veamos qué pasa con sus sueños». En su lugar decidieron arrojarlo a una cisterna vacía y poco después lo vendieron como esclavo a mercaderes ismaelitas, quienes lo llevaron a Egipto. Allí, en tierra extranjera, José fue adquirido por Potifar, funcionario del faraón. Dios estaba con él y todo cuanto hacía prosperaba. Pero incluso siendo fiel, José fue víctima de una nueva injusticia. Acusado falsamente por la esposa de Potifar, fue encarcelado, olvidado, silenciado, lejos de casa, lejos de la promesa. Pero incluso en cautiverio, Dios lo exaltó. José interpretó sueños, y un día el propio faraón tuvo un sueño inquietante. Ningún mago ni sacerdote pudo descifrarlo, hasta que recordaron al hebreo entre rejas. José fue citado ante el faraón, y José reveló: «Hubo 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna», y sugirió que el rey se preparara. Impresionado, el faraón lo nombró gobernante de todo Egipto. El esclavo hebreo ahora gobernaba la nación más poderosa del mundo. Entonces llególe hambruna, y con ella sus hermanos bajaron a Egipto a comprar alimento, sin saber que el hombre que tenían delante era el hermano al que habían traicionado. Se inclinaron ante José, tal como en sus sueños. Pero José no se vengó. Lloró, perdonó, reveló quién era y mandó llamar a su padre, Jacob, y a toda su familia. Israel bajó a Egipto, y allí comenzó una nueva etapa en la historia. Antes de fallecer, Jacob bendijo a cada hijo. Pero cuando llegó a José, actuó de manera diferente. En lugar de darle una tribu, adoptó a sus 2 hijos como suyos. Efraín y Manasés serán míos. Con esto, José se convertiría en 2 tribus, y su nombre se perpetuaría a través de sus hijos. Debido a esto, el número 12 se mantendría, incluso con la exclusión de otra tribu en la división de la tierra. Pero este misterio se revelará en el próximo capítulo, porque lo que Dios comenzó con José se cumpliría de maneras inesperadas. José fue el rechazado que se convirtió en el Salvador, el olvidado que se convirtió en el gobernante, y el sueño que llevó nunca fue solo suyo. Fue el sueño de Dios para todo un pueblo. La familia de Jacob prosperó en Egipto. Los hijos de Israel se multiplicaron rápidamente. Lo que comenzó con 70 personas se convirtió en una multitud. Pero los años pasaban. José murió, y surgió un nuevo faraón que desconocía la historia de los hebreos. Los veía como una amenaza. Y así, el pueblo elegido fue arrojado a la esclavitud. Más de 400 años de servidumbre, azotes, ladrillos y humillación. Israel clamó, y parecía que el cielo guardaba silencio. Pero Dios escuchó y llamó a un libertador. En medio de una zarza ardiente, en el desierto de Madián, Dios le habló a Moisés: «He visto la aflicción de mi pueblo, y he descendido para liberarlo». Moisés, hebreo de nacimiento, criado en el palacio, desterrado en el desierto, sería ahora la voz de Dios ante el faraón. Llegaron las plagas, la sangre en el río, las langostas, la oscuridad, la muerte de los primogénitos. Y finalmente, el faraón cedió.
El pueblo salió de Egipto apresuradamente, pero ante el mar parecían atrapados. Entonces sucedió lo imposible. El mar Rojo se abrió. Israel cruzó sobre tierra seca y el ejército egipcio se ahogó. En el desierto el pueblo recibió la ley, los 10 mandamientos grabados por el dedo de Dios. Pero también fue en el desierto donde manifestaron su rebelión, murmuraciones, idolatría, desobediencia. Una generación entera murió antes de entrar en la tierra prometida. Solo 2 hombres de esa generación cruzarían el Jordán: Caleb, de la tribu de Judá, y Josué, de la tribu de Efraín. Josué fue elegido para liderar, un guerrero obediente, lleno del Espíritu de Dios. Bajo su mando, cayeron los muros de Jericó. Reyes fueron derrotados, ciudades conquistadas, y finalmente Israel comenzó a tomar posesión de la tierra que Dios le había prometido a Abraham siglos antes. Entonces llegó el momento de la división. Cada tribu recibió su herencia. La tierra se dividió entre las 12 tribus de Israel, pero ese mapa contenía un secreto. La tribu de Leví, elegida por Dios para el sacerdocio, no recibió territorio como las demás. Su legado sería el servicio en el templo y las ofrendas del pueblo. Para mantener el número 12, la tribu de José se dividió en 2, Efraín y Manasés, sus hijos en Egipto. Así se establecieron las tribus de Israel: Rubén, Simeón, Judá, Isacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad y Aser, Benjamín, Efraín y Manasés. 12 nombres que marcaron la tierra de Canaán. 12 linajes que representaban las promesas eternas. 12 caminos que ahora se convertirían en la columna vertebral de toda la historia del Antiguo Testamento. Pero la unidad entre ellos sería frágil, y lo que Dios había plantado con gloria pronto enfrentaría guerras, divisiones y una misteriosa desaparición. La historia de las tribus estaba lejos de terminar. Cada una de las 12 tribus de Israel tenía un nombre, un territorio, una identidad, pero también una profecía. Antes de morir, Jacob reunió a sus hijos y los bendijo uno por uno. Sus palabras no fueron meramente paternales. Fueron proféticas, desvelando el carácter, el futuro e incluso el fin de cada tribu. Rubén, el primogénito, era el primero en el orden natural. Pero Jacob dijo: «Tú eres mi primogénito, pero inestable como las aguas, no serás el jefe». Rubén había deshonrado a su padre al acostarse con una de sus concubinas. Su tribu heredó tierras al otro lado del Jordán, pero perdió su liderazgo. Simeón y Leví fueron condenados por su violencia. Jacob declaró: «No entraré en su consejo». Habían masacrado una ciudad entera para vengar a su hermana. Como resultado, Simeón sería absorbido por Judá, y Leví se dispersaría por todo Israel, pero se transformaría en una bendición. Se convirtieron en sacerdotes los levitas, consagrados al servicio del Señor. Judá recibió la bendición más noble. El cetro no se apartaría de Judá. De su linaje vendría David, el rey y más tarde el Mesías. Judá se convertiría en la tribu más poderosa del sur, siendo su capital espiritual. Dan fue llamado serpiente en el camino. Su historia estaría marcada por la Minodabesum, idolatría temprana. Aunque pequeña, su tribu estableció un centro de adoración pagana que influiría en Israel durante generaciones. En el Apocalipsis, Dan ni siquiera aparece entre las tribus selladas. Neftalí fue comparado con una gacela suelta, símbolo de libertad y expresión. Su territorio norteño fue escenario de muchos de los milagros de Jesús siglos después, cumpliendo las profecías de que Galilea de los gentiles vería una gran luz. Gad, Aser e Isacar heredaron tierras al este y al norte de Israel. Gad era un guerrero. Aser tendría abundante pan y riquezas. Isacar fue descrito como un asno de carga fuerte, dispuesto a servir pero sujeto a tributos, un pueblo trabajador, aunque a veces subyugado. Zabulón habitaría junto al mar. Su tierra llegaba a Antoi y la ruta marítima y se convertiría en un puente de comercio y una influencia marítima.
Benjamín, el más joven, fue descrito como un lobo voraz. De él surgieron guerreros feroces, como el rey Saúl y más tarde, el apóstol Pablo. Benjamín tuvo una historia marcada por intensas guerras, incluyendo su casi exterminio por parte de Israel en una guerra civil. Efraín y Manasés, hijos de José, heredaron porciones significativas. Efraín se convirtió en dominante en el norte, liderando el reino de Israel después de la división, pero también fue un símbolo de apostasía e idolatría. Manasés quedó dividido entre las dos orillas del Jordán y experimentó altibajos espirituales. La herencia fue sellada, las tribus establecidas, pero la profecía de Jacob fue más que palabras en su lecho de muerte. Fue un mapa espiritual, porque muchas de estas tribus, incluso las benditas, caerían en la idolatría, guerras fratricidas y alianzas peligrosas. Y lo que se suponía que sería una nación unida bajo un solo Dios, pronto comenzaría a fragmentarse. El siguiente capítulo revelará cómo esta unidad comenzó a desmoronarse y cómo gradualmente 10 de las 12 tribus desaparecieron misteriosamente de la historia. El tiempo pasó. Después de la conquista de Canaán, los israelitas vivieron bajo el liderazgo de los jueces, hombres y mujeres criados por Dios para gobernar, juzgar y liberar. Pero el pueblo comenzó a pedir algo diferente. Querían ser como otras naciones. Querían un rey. Saúl, de la tribu de Benjamín, fue el primero. Alto, imponente, pero desobediente. Dios lo rechazó. Luego David fue ungido de la tribu de Judá, un pastor que derrotó gigantes y unió al pueblo con valentía y coraje. Después de David llegó Salomón, su hijo, reconocido por su sabiduría y por la construcción del templo. Bajo su reinado, Israel alcanzó la cima de su gloria y poder, pero con la muerte de Salomón, todo comenzó a desmoronarse. Su hijo Roboam heredó el trono, pero no la sabiduría. Ignoró el consejo de sus mayores y oprimió al pueblo con impuestos y trabajos forzados. Las consecuencias fueron inmediatas. 10 de las 12 tribus se rebelaron. Bajo el liderazgo de Jeroboam de 1900, la tribu de Efraín formaron el reino del norte conocido como Israel. Solo Judá y Benjamín permanecieron leales a la dinastía davídica, formando el reino del sur llamado Judá. Esta división fue más que política, fue espiritual. El reino del norte bajo el mando de Jeroboam se apartó de Jerusalén, del templo y del culto establecido por Dios. Erigió 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel, y dijo al pueblo: «Estos son tus dioses, oh Israel». La idolatría se propagó. Los profetas fueron perseguidos y las tribus del norte se hundieron en un abismo de pecado y corrupción. Mientras tanto, el reino del sur resistió más tiempo, sostenido por la promesa hecha a David. Pero ni siquiera Judá se libró de la decadencia. Surgieron reyes malvados. El templo fue profanado. La justicia desapareció. Esta división marcó el principio del fin para muchas tribus. Lo que comenzó con 12 hermanos se había convertido en 2 reinos rivales, un pueblo elegido, ahora dividido por el odio, la vanidad y la rebelión. Pero el castigo llegaría, y cuando lo hiciera, las consecuencias serían irreversibles. En el siguiente capítulo, el misterio de las tribus desaparecidas, cómo 10 de ellas se borraron de la historia y lo que la Biblia revela sobre su oscuro destino. El reino del norte, liderado por Efraín y compuesto por 10 tribus, se hundió cada vez más en la idolatría. Se erigieron altares paganos. Los profetas de Dios fueron silenciados. La adoración de dioses extranjeros se mezcló con las tradiciones sagradas. Las advertencias llegaron a través de Elías, Eliseo, Amós y Oseas, pero fueron ignoradas. El pueblo endureció su corazón. La justicia fue pervertida, el pacto roto. Y entonces, en 722 a.C., llegó el juicio. Asiria, un imperio brutal y despiadado, invadió el reino del norte. Samaria, la capital, fue rodeada, sitiada y capturada.
La tierra fue devastada. Hombres, mujeres y niños fueron llevados cautivos, arrancados de sus hogares, separados unos de otros y dispersados en territorios extranjeros. Las 10 tribus fueron expulsadas y nunca regresaron. ¿Qué les sucedió? La Biblia dice que los asirios trasplantaron pueblos paganos para habitar la tierra que era de Israel. Los israelitas que tomaron fueron asimilados. Se casaron con extranjeros. Sus idiomas cambiaron. Sus costumbres desaparecieron. Su fe se diluyó. Con el tiempo se volvieron invisibles para la historia, como humo que se disipa en el viento. Estas son las llamadas 10 tribus perdidas de Israel. Su destino permanece envuelto en misterio. Algunos eruditos creen que fueron completamente asimiladas y dejaron de existir como identidades tribales. Otros creen que pequeños remanentes sobrevivieron en regiones distantes, en las montañas de Persia, India, incluso en África o América, según tradiciones y teorías controvertidas. Pero hay algo más profundo. Dios nunca los olvidó. En Ezequiel, Dios muestra una visión, 2 varas, una con el nombre de Judá y la otra con el de Efraín y las tribus de Israel. Y el Señor dice: tómalas en tu mano, y serán una sola, una promesa de restauración. Un día, el pueblo dividido volverá a ser uno. En el libro de Apocalipsis capítulo 7, las tribus reaparecen. 12.000 sellados de cada tribu, protegidos, separados, preservados para los últimos días. Pero hay algo curioso. La tribu de Dan está ausente, y José, quien había sido dividido entre Efraín y Manasés, aparece de nuevo como nombre propio. Un misterio que apunta a decisiones eternas, juicios silenciosos y destinos sellados por Dios. Las 10 tribus han desaparecido de la historia humana, pero no del plan de Dios. La pregunta que queda es: ¿dónde están ahora? ¿Son parte de las naciones mezcladas en pueblos que nunca imaginaron su origen? ¿O esperan escondidos el tiempo de la revelación? En el siguiente y último capítulo miraremos hacia el futuro. Porque las tribus de Israel no pertenecen solo al pasado. Están en la línea profética que conduce al fin de los tiempos. Y su reaparición puede ser señal de que algo mucho mayor está por suceder. Aunque las 10 tribus han desaparecido de la narrativa histórica, permanecen presentes en la narrativa profética. Dios no las ha olvidado. El silencio de los siglos no significa abandono. Al contrario, en las sombras de la historia, Dios ha preservado lo que los hombres no pueden ver. En el libro de Ezequiel capítulo 37, el profeta ve un valle lleno de huesos secos. Dios pregunta: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Y entonces ante los ojos de Ezequiel, los huesos se unen. Aparecen tendones y carne. El espíritu respira y un ejército cobra vida. Dios explica: estos huesos son toda la casa de Israel, no solo Judá, no solo Benjamín, sino toda la casa, incluyendo las tribus que han desaparecido. Poco después, el Señor le ordena al profeta: toma un palo y escribe en él para Judá. Luego toma otro palo y escribe para José, el palo para Efraín y para toda la casa de Israel, y júntalos para que se conviertan en un solo palo en tu mano. Un día, lo que estaba dividido será restaurado. El pueblo fragmentado volverá a ser uno. En el libro del Apocalipsis, cuando Juan tiene la visión de los 144.000 sellados, menciona a 12.000 de cada tribu de Israel. Nombres antiguos que parecían olvidados resurgen. Están siendo sellados, separados espiritualmente con un propósito en los últimos días. Son parte del plan escatológico de Dios. Pero hay algo misterioso en la lista del Apocalipsis. La tribu de Dan está ausente. Muchos eruditos creen que esta ausencia apunta a su historia de idolatría y rebelión. José, que había sido dividido en Efraín y Manasés, reaparece unificado, como si Dios mismo hubiera restaurado lo que había sido fragmentado. La historia de las tribus de Israel no terminó con el exilio. Fueron dispersas, sí, pero no borradas.
Fueron olvidadas por los hombres, pero no por Dios. El mismo Dios que le prometió a Abraham incontables descendientes está reuniendo a su pueblo paso a paso, aunque el mundo no lo note. Hoy, los judíos están dispersos por todas las naciones. Algunos mantienen sus raíces, otros desconocen sus orígenes, pero la promesa sigue viva. Jesús dijo: «Solo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Vino a llamar de regreso a los que estaban lejos, a restaurar lo perdido. Y en los últimos tiempos, la reunión de las tribus será una señal, un llamado a la unidad, un preludio del reino venidero, cuando el Mesías reinará sobre todos. La historia de las tribus no es solo un pasado, es profecía viviente, porque el Dios que llamó a cada uno por su nombre aún los llama, y pronto las tribus regresarán. 12 nombres grabados en el tiempo, 12 linajes elegidos por Dios. Una promesa que comenzó con un hombre en tiendas que cruzó el desierto, floreció en una tierra prometida. Se dividió en 2 reinos y fue absorbida por el silencio de la historia. Fueron esclavizados en Egipto, liberados por Moisés, liderados por Josué, coronados por David, corrompidos por ídolos, divididos por reyes y finalmente dispersados por imperios. 10 tribus se desvanecieron en los vientos de la historia, como hojas que caen en otoño, pero el aliento de Dios aún los conoce, y un día Él los traerá de regreso. La Biblia comienza con estas tribus y termina con ellas. En Apocalipsis, sus nombres son sellados, recordados y exaltados. Están entrelazados con el fin de los tiempos, con el plan de redención, con la manifestación final de la gloria de Dios. Quizás hoy mires el mundo y solo veas naciones en guerra, religiones en conflicto, pueblos olvidados. Pero a los ojos de Dios hay un hilo invisible que conecta todo esto con las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Promesas que involucran el regreso de las tribus, la restauración de Israel y el reinado del Mesías. El tiempo se acaba, y lo que parecía historia antigua puede ser un presagio de lo que está por venir, porque cuando las tribus regresen, no será solo el regreso de un pueblo, será el anuncio de que el fin está cerca y que el Rey está cerca. Las 12 tribus de Israel siguen resonando, no solo en el pasado, sino en el presente y en el futuro profético de la humanidad. Durante siglos, las tribus de Israel han sido buscadas, estudiadas y debatidas. Arqueólogos han excavado ruinas, teólogos han rastreado nombres y pueblos enteros se han declarado descendientes. Pero al final, la pregunta sigue siendo no solo dónde están las tribus perdidas, sino también por qué Dios aún habla de ellas. La Biblia nunca desperdicia palabras, y si los nombres de estas tribus aún resuenan en las Escrituras hasta el Apocalipsis, es porque representan más que sangre, representan legado, representan identidad, representan una historia que Dios no ha abandonado. Una historia que quizás esté más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Y si las tribus se encuentran solo en mapas antiguos, y si se entremezclan entre los pueblos, entre rostros comunes, entre personas que ni siquiera saben de dónde vienen, pero que aún llevan en su espíritu una vocación ancestral. Y si eres descendiente, o si incluso sin herencia biológica, eres llamado por Dios para caminar junto a su pueblo en los últimos días. Después de todo, el apóstol Pablo escribió: «No todos los que descienden de Israel son israelitas, sino que los hijos de la promesa son contados como descendientes». Esta no es solo una historia del pasado, es un recordatorio de que Dios es fiel, que cumple sus promesas, aunque duren milenios, y que lo que comenzó con 12 hijos de un solo hombre terminará con un pueblo redimido, unido, bajo un mismo nombre, bajo un mismo rey y con un mismo propósito. La profecía está viva, el tiempo avanza, y los nombres de las tribus que el mundo ha olvidado aún están escritos en las manos de Dios. Quizás el tuyo también.